Hola, espero que se encuentren bien. El día de hoy hablaremos del sistema osteoarticular y muscular por el equipo que está conformado por Diego Bustamantes Vences, Mariam Reyes Garces, Gilberto Jesús Vilchis Gutiérrez y su servidora Yasmina Ávila Flores. A continuación les explicaremos un poco a base de un esquema de plastilina. Un sistema muscular está compuesto por los músculos esqueléticos que se unen a los huesos mediante tendones. Cuando un músculo se contrae, tira del tendón y a su vez del hueso, lo que genera movimiento en las articulaciones. Este proceso es esencial para actividades cotidianas como caminar, correr y levantar objetos. Por otro lado, el sistema osteoarticular incluye los huesos y las articulaciones. Los huesos proporcionan la estructura y el soporte necesario, mientras que las articulaciones permiten el rango de movimiento entre los huesos. Músculo trapecio es un músculo superficial grande ubicado en la parte superior de la espalda y el cuello. Se divide en tres porciones: porción superior, porción media e inferior. El músculo deltoides es el principal músculo del hombro y tiene una función clave en el movimiento del brazo. Se divide en tres partes: porción anterior, porción lateral y porción posterior. El pectoral mayor se localiza en la parte anterior del tórax y se compone de tres porciones: clavicular, esternocostal y abdominal. Su función es la flexión del hombro, aducción y rotación interna. El bíceps braquial se localiza en la parte anterior del brazo y tiene dos cabezas, la cabeza larga y la cabeza corta. Su función principal es la flexión del codo y la supinación del antebrazo. El tríceps braquial es un músculo clave en la parte posterior del brazo, importante para la extensión del codo. Se compone de tres cabezas: cabeza larga, lateral y media. Su función es la extensión del codo. Es esencial para los movimientos. Antebrazo. El antebrazo alberga varios músculos importantes que son cruciales para el movimiento y funcionalidad de la mano y la muñeca. Se divide en dos compartimentos principales: el interior, flexores, y el compartimento posterior, extensores. Su función del antebrazo permite la variedad de movimientos de la muñeca que son esenciales para actividades diarias. El cuádriceps es uno de los músculos más grandes y potentes del cuerpo humano, situado en la parte anterior del muslo. Está compuesto por cuatro músculos: recto femoral, vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio. Su función son clave: extensión de la rodilla y flexión de cadera. El bíceps crural es uno de los principales del muslo, perteneciendo al grupo de los isquiotibiales. Tiene dos cabezas, cabeza larga y cabeza corta. Su función es la flexión de rodilla, extensión de cadera y rotación externa de la pierna. El músculo tibial anterior es uno de los principales músculos del compartimento anterior de la pierna. Se origina en la parte lateral de la tibia y en la membrana enteroósea que la une a su peroné. Su principal función es dorsiflexión del pie, inversión del pie. Gemelo es un músculo importante de la parte posterior de la pierna. Su función es la flexión de la rodilla y extensión del pie. A continuación hablaremos del sistema osteoarticular. El húmero es el hueso largo que forma la parte superior del brazo y conecta el codo con el hombro. A continuación se presenta información relevante sobre el húmero y sus articulaciones. Consta de varias partes principales: cabeza del húmero, cuello anatómico, tubérculo mayor y menor, cuerpo del húmero, epicóndilos. Los huesos faciales son una serie de huesos que forman la estructura de la cara y proporcionan soporte a las características faciales. Articulaciones. Los huesos faciales se articulan entre sí y con el cráneo a través de varias articulaciones que incluyen articulaciones maxilofaciales, articulación temporomandibular, ATM. El hueso frontal es un hueso impar y simétrico que forma la parte anterior de la bóveda craneal y la frente. El hueso frontal se articula con varios huesos del cráneo mediante suturas: sutura coronal, sutura frontal, suturas nasales, suturas fenofrontal. El cráneo es la estructura ósea que protege el cerebro y forma la parte superior de la cabeza. Está compuesto por varios huesos que se articulan entre sí formando una caja craneal. Articulaciones.
Los huesos del cráneo se articulan mediante suturas que son articulaciones fibrosas inmóviles. Incluyen sutura coronal, sutura sagital, sutura lambdoidea. Las escápulas, también conocidas como omóplatos, son huesos planos y triangulares que forman parte de la cintura escapular y son esenciales para la movilidad del hombro. Articulación glenohumeral. Articulación acromioclavicular. Articulación esternoclavicular. La articulación esternoclavicular es una articulación sinovial sencilla de montar que conecta al esternón con la clavícula. Se trata de la única conexión directa entre el esqueleto axial del tronco y el esqueleto apendicular del miembro superior. La clavícula y el esternón están unidos por la articulación esternoclavicular que tiene las siguientes funciones: facilitar la movilidad de la cintura escapular, colaborar con la articulación del hombro, fija la clavícula y escápula al esqueleto axial. La columna vertebral está dividida en varias secciones. Las vértebras cervicales forman el cuello, las vértebras torácicas comprenden la porción del tórax y tienen costillas adheridas a ellas. Las vértebras lumbares son las vértebras restantes que están por debajo del último hueso torácico y en la parte superior del sacro. Las costillas son huesos curvos y planos que forman la caja torácica y protegen los órganos internos del pecho. Son livianas pero resistentes, unen a la columna vertebral en dos puntos, el cuerpo vertebral y la apófisis transversas. Las costillas se clasifican en tres grupos: costillas verdaderas, costillas falsas, costillas flotantes. Costillas verdaderas, las primeras 7 pares de costillas que se unen directamente al esternón. Costillas falsas, los pares de costillas del 8 al 10 que se unen al esternón indirectamente mediante el cartílago. Costillas flotantes, los últimos 2 pares de costillas que terminan en el interior de los músculos abdominales. Falanges, los 14 huesos que están en los dedos de cada mano y también en los dedos de cada pie. Cada dedo tiene 3 falanges, distal, media y proximal. Solamente el pulgar tiene 2. El fémur peroné, el hueso que va desde la pelvis hasta la rodilla, se llama fémur y el hueso más largo de todo el cuerpo. En la rodilla hay un hueso de forma triangular llamado rótula que protege la articulación debajo de la rodilla. Hay otros 2 huesos, la tibia y el peroné. La tibia es un hueso largo de la pierna y se encuentra medial a la fíbula peroné. Es el hueso que soporta el peso de la pierna, por lo que es el segundo hueso más grande del cuerpo después del fémur. Un dato para tener en cuenta es que tibia es la palabra latina para instrumentos musicales tubunales. El tarso es un macizo, o sea, ubicado en la mitad posterior del pie, retropié. Está formado por 7 huesos cortos agrupados en 2 filas, una anterior y otra posterior. Los textos describen 3 huesos y sus articulaciones. Cúbito ulna, ubicado en el lado interior del antebrazo. Articulaciones: humerola, flexión y extensión del codo, y radiounal, rotación del antebrazo. Radio, ubicado en el lado externo del antebrazo. Articulaciones: radiounal, proximal, distal, rotación del antebrazo y radiocarpia, movimientos en la muñeca. Sacro, ubicado en la parte inferior de la columna vertebral, formando por la función de 5 vértebras. Estos huesos y articulaciones son fundamentales para la anatomía y movilidad del antebrazo, muñecas y columna vertebral. Los metatarsos son 5 huesos largos que forman la parte media del pie, ubicado entre las falanges de los dedos y los huesos del tarso. Juegan un papel crucial en la estructura y función del pie, contribuyendo a la estabilidad y movilidad. Los metatarsos participan en varias articulaciones clave: articulaciones metatarsofalángicas, articulaciones tarsometatarsales. Para finalizar, mostramos las referencias bibliográficas utilizadas.